Estamos aquí en el capítulo número 6 de Génesis y este es un capítulo muy interesante porque hay muchas dudas sobre él. Vamos a comenzar, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Justo aquí comienza el gran debate sobre quiénes son esos hijos de Dios, sobre los gigantes. Bueno, ahorita lo vamos a ver, así que vamos a continuar y ahorita continuamos con eso. Dice el versículo 3: y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, aquí hay tres formas de interpretar a qué se refiere con que mi espíritu no contendrá contra el hombre durante no más de 120 años. Son tres las posturas las que se dan. La primera, las personas que dicen que 120 años es lo que el hombre no va a pasar, su vida no va a pasar más de 120 años. Esto tiene más o menos un poco de lógica, porque cuando ellos dicen que cuando ellos comían del fruto, ese fruto el fruto de la vida, eso les ayudaba a que su vida prácticamente durara muchos años, y por eso es que se explica que en el principio así vivían más, porque comían del fruto. Entonces eso fue con Adán y Eva, pero después sus hijos, como ya no comían del fruto, por eso empezaron a vivir menos, y así como pasaba el tiempo, la vida de ellos se acortaba, y lo vemos con Abraham, y todavía unos cuantas generaciones después sus vidas todavía llegaron a los 200 años, hasta que finalmente ya nadie pasaba de los 120 años. Esa es una forma de explicarlo. La siguiente forma de explicarlo es que los 120 años se refiere al momento desde el que Dios dio esa promesa, desde que ya no iban a pasar sin más de 120 años su vida, hasta el momento del diluvio. Por eso, lo vamos a ver en el siguiente video, pero fueron 120 años desde que Dios dijo esa promesa de que ya no iban a pasar más de 120 años hasta el momento del diluvio. Y sí, o sea, haciendo la cuenta, sí pasan exactamente 120 años. Pero la tercera forma de interpretar esto, y es que eso es la Biblia, o sea, así de increíble, porque siempre te da un dato, pero eso proyecta algo más, siempre tiene algún propósito escondido, está escondido un simbolismo detrás de esa información, te está representando algo de lo que pasó en la historia, pero además ese dato corresponde a algún momento profético. En este caso, estos 120 años se refiere al periodo en el que el hombre iba a vivir en el pecado. No son 120 años porque ya vamos casi 6,000 años. Pero ahí está el truco. Ese es un truco no es un truco, es una forma de interpretar la Biblia bastante matemática o de manera simbólica, porque habla sobre un ciclo. Un ciclo en la Biblia son 50. Entonces, eso también viene representado en la misma Biblia, porque son 50. 50 es un jubileo. 50 representa el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que con base en ese ciclo o ese número 50 se puede multiplicar absolutamente casi cualquier cosa que viene en la escritura. Entonces, por ejemplo, en este caso son 120 años que está profetizando Dios que no va a contender el hombre con Dios por 50. Eso nos da 6,000. Y recuerdan el capítulo 1 lo que estuvimos viendo de que un año corresponde a 1000. Y prácticamente es una semana milenial la que Dios tiene preparada para el hombre. Corresponde a que 120 por 50 son 6,000 años. Por eso es que dice Dios que no va a contender contra el hombre durante esos 6,000 años. O sea, durante esos 6,000 años el hombre va a estar en contra de Dios. Pero terminando esos 6,000 años, que es que cuando comienza el milenio, es que el hombre ya no va a contender con Dios. Entonces, esa es la otra forma de poder interpretar este capítulo. Siempre se toman este número 50 para multiplicarlo con algo que nos está dando el relato. Y ese modo nos da como un momento profético. Eso nos da algo muy curioso. Por ejemplo, este cuadro que vamos a ver, en donde se puede observar que toda la historia se puede resumir en 4 o específicamente en 3 periodos, que serían 3 periodos de jubileos. Esto es 40, 40, 40
y un milenio. Y eso corresponde a toda la historia humana y también corresponde, por ejemplo, a la vida de Moisés. Moisés pasó 40 años viviendo como rey en un palacio, todo bien. Y después vivió 40 años siendo pastor de ovejas. Y luego pasó otros 40 años viviendo como un libertador, como el que liberó al pueblo. Entonces ese es el periodo más o menos que se puede interpretar, este periodo de 6.000 años en tres etapas. Son 3 etapas de 40 años cada uno. Y justamente corresponden a lo que le llaman las dispensaciones. Porque una dispensación es cuando no estaba la ley, cuando sí estaba la ley. Todas esas son dispensaciones o periodos de tiempo en donde Dios trabajaba de cierto modo. Y así también podemos interpretar la historia o esta semana milenial que Dios tiene para el hombre. En los primeros 40 jubileos, o sea, los primeros 2000 años, aquí el hombre no tenía ley. Simplemente era lo que Dios había hablado en un principio. Y corresponde prácticamente a la vida de Adán y un poquito a la de Abraham. Después tenemos el segundo periodo que corresponde a la época de Abraham hasta Jesús. Ahí son los segundos, el segundo periodo que representa también 40 jubileos. En esta época o dispensación, como le llaman algunos, corresponde a lo que es la ley. Aquí fue dada la ley y fueron 2000 años desde que se la dio a Moisés hasta Cristo, que fue este periodo. Después entra la tercera etapa o el tercer periodo de 40 jubileos, en donde puede ser la siguiente dispensación en la que el hombre ya no vive bajo la ley, sino vive bajo la gracia. Entonces, después, terminando este periodo, ya comenzaría el milenio. Entonces, este cuadro que ven ahí es muy importante que lo tengan en mente, porque así es el plan de Dios que tiene para toda la humanidad, y todos los capítulos se van a interpretar con base en esta imagen. Todos son 7 días, o sea, 7000 años. Son 1000 años al final de la era mesiánica y 6000 años del periodo humano. Se pueden dividir ya sea uno por uno cada día, o se pueden dividir en 3 periodos. Por ejemplo, uno cada día podría representar lo que es la menorá. O dividiéndolo así por 2 por jubileo, o sea, 40 jubileos y 40 jubileos. Se puede representar también, o sea, dividirlo así, y también te da como el periodo de dispensación en la que va viviendo el hombre. Por ejemplo, también lo vemos en el maná. El maná caía todos los días. Entonces tenían todos los días que salir a recoger su maná. Cada día representa un día de la semana o un milenio. Entonces, como caía todos los días, esto lo vamos a representar en el día 4, que el día 4 es cuando vino Jesús. Entonces, esa representa su primera venida. Jesús es el pan de vida, Jesús es el maná. Pero, si él representa este maná, que cayó el cuarto día, o prácticamente cae todos los días, o sea, cae una vez representado en el cuarto día durante los 6 días, pero caía una segunda vez el sexto día, porque el séptimo día no caía, era descanso. Entonces significa que la segunda venida de Cristo va a ser antes de que termine el sexto día, porque caía el doble el sexto día. Eso representa su segunda venida. Entonces, en el sexto día o en el milenio 6, que es prácticamente en el que estamos y ya estamos a punto de acabar, es cuando tiene que venir Jesucristo otra vez por segunda vez. Este es el mismo periodo, son 6 días y el séptimo se descansa. 6 días de maná, o sea, 6.000 años de pan, que es Jesús. Y el sexto día, nuestra segunda porción de pan, o sea, nuestra segunda venida de Jesús. Es el mismo cuadro, les digo, solamente se puede dividir ya sea por días o se puede dividir por etapas de jubileos. Y eso es lo que va a representar todos los jubileos. Si usted agarra el jubileo y lo multiplica por cualquier otro dato que viene en la Biblia, le va a dar precisamente este panorama general. ¿No me creen? Vamos con otro ejemplo. Cuando le dijeron al pueblo que iba a pasar 40 años en el desierto, usted agarra el número 40 años en el desierto, lo multiplica por un jubileo y le va a dar 2000. ¿Son qué? 2000 qué?
2000 años en el desierto. Pero están hablando de los judíos, por lo tanto significa que a partir de Cristo van a pasar 2000 años o 40 años sin poder entrar hasta la tierra prometida. O sea que desde que viene Cristo hasta que venga por segunda vez, o sea 40 años es en el desierto para los judíos, que representan 2000 años en el periodo actual, en el que no van a poder entrar a la tierra prometida. Y solamente van a poder entrar no bajo la ley, porque Moisés, que representa la ley, muere. El que hace entrar al pueblo es Josué, siempre me hago bolas. Él es el que hace heredar, ahí dice el versículo, él es el que les va a hacer heredar, por lo tanto no entran por la ley, sino entran por la gracia, por medio de José, que representa a Jesús. Entonces les repito, siempre se pueden interpretar, agarrar el número y multiplicarlo por 50 y les va a dar prácticamente este cuadro en donde va a estar representada toda la historia humana o el plan de redención que tiene Dios con el hombre. Y claro, esto es obvio, no dice Dios que acaso Él no lo describió o lo dijo desde un principio. El siguiente, vamos a ir con el método de secuencia de letras equidistantes. Este es un poco curioso, es muy sencillo, la verdad me gusta mucho porque dice que en la columna izquierda se forma la palabra Jesús y del lado derecho, o sea la columna derecha, está la palabra la verdad. Exactamente se encuentran a la misma distancia, o sea entre 115 letras de espacio entre las palabras. Y entre ellas hay 8 letras. Recuerden qué significa el 8. Significa Jesús, que representa el 8, la nueva vida, un nuevo periodo, un nuevo nacimiento. Entonces, tenemos a Jesús, tenemos la verdad y espaciada por 8 letras que representan la nueva vida, o sea, también Jesús. Lo curioso es que entre este espacio de letras, si tomamos las letras en intercalado, o sea, una y una, se forma la palabra, que en hebreo esta palabra es davar, que se puede traducir como el verbo, así como está escrito en Juan 1:1, y a quien hace referencia a la palabra, también a Jesús. Entonces este código está muy sencillo, pero la verdad es que está muy padre, a mí me gusta mucho este. Y pues traduciéndolo se puede ver algo como lo ven en su pantalla. Ahora sí, vamos a adentrarnos a lo que es el versículo 4. Es donde vamos a estar en este conflicto de ideas sobre quiénes son los hijos de Dios, los gigantes y todo esto. Así que dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, de acuerdo a este versículo 4, la cruza de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no es la causa de que haya gigantes, porque dice que ya había gigantes antes de que los hijos de Dios se cruzaran con las hijas de los hombres. Y después de que se cruzaron también había gigantes, incluso después del diluvio ya había gigantes, porque David no mató a Goliat y eso fue después del diluvio, ¿no? Entonces, la razón de que haya gigantes no es porque los hijos de Dios se hayan llegado a las hijas de los hombres. Entonces, ¿de dónde vienen los gigantes? Pues la verdad es que no lo sé. Pero, tratando la idea de que los hijos de Dios se cruzaron con las hijas de los hombres y por eso nacieron gigantes, puede ser también una interpretación para explicar a los gigantes, porque mezclando hombres y mujeres de la misma especie, de la misma raza, no va a crear una diferencia genética que te haga hacer gigantes. Entonces podríamos explicarlo así, pero el conflicto aquí, por lo que veo, y es que nadie se enfoca, siempre dicen, no, pues los gigantes es porque se cruzaron estos con otros, pero el problema aquí es descubrir quiénes son esos hijos de Dios, porque los hijos de Dios, hay dos interpretaciones: o los hijos de Dios son los hijos de Caín, que son como los que representan a los malos, y por eso ellos vieron a las hijas de los hombres, que, o sea, refiriéndose a los hijos de Ser, a las hijas, de que eran hermosas,
Y entonces fue a eso explican de que se cruzaron. O que estos hijos de los hombres, de que los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos o a ángeles simplemente. Esa es la controversia que hay. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Ahora, para esto tenemos que hacer varias cosas de investigación para poder dar con el detalle, para poder dar con la verdad. Para empezar, los hijos de Dios viene de la raíz hebrea que se dice Ben Elohim. Ben es hijo y Elohim es Dios. Entonces... ¡Hola! Hola, yo soy la señora Patricia y sé que los hijos de Dios se refieren a los hijos de Seth. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy la señora Patricia y estoy segura que los hijos de Dios se refieren a los hijos de Seth. ¿Patricia? Eso es de la película El Fragmentado. ¿No pudiste ver algo más original? Uy, perdón. Pues si quieres llamo a Edwin o a la bestia mejor. Dejémoslo más fácil. Llámame Patty y se acabó. Y te digo, yo estoy segura que los hijos de Dios se refieren a los hijos de Seth. Mira, la Biblia siempre pone dos perspectivas, los buenos y a los malos. Y tenemos esa perspectiva. En este caso, Caín representa a los malos. Y Abel, o en este caso Seth, porque se murió, representaría a los buenos. De ellos vendría el Mesías. Y de los malos, bueno, ellos fueron los que por culpa de ellos perecieron. Esa es la perspectiva que da toda la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Caín y a Abel. Tenemos a Isaac e Ismael. Tenemos a Nimrod y tenemos a Sem. Tenemos al pueblo de Israel y a Amalek. También tenemos a Jacob y a Esaú. ¿Ves? Esa es siempre una línea. Uno bueno y uno malo. Por eso así se tiene que interpretar esto. Los buenos son los hijos de Seth y los malos los hijos de Caín. Porque si decimos que los ángeles fueron los malos, entonces los estamos haciendo pecadores a ellos. Y el pecador realmente han sido los hombres. Y en comparación como lo hemos estado estudiando, en el capítulo 4 habla sobre los malos. En el capítulo 5 habla sobre los buenos. Y en el capítulo 6 habla en la comparación de ambos. ¿Ves? Es irrefutable mi punto de vista. Por eso los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, no a los hijos de Seth. ¿Y ahora qué? ¿Y tú quién eres? Yo soy el pastorcito chiquitín. ¿El qué? El pastorcito. A ver. Basta con ustedes. Esto es algo serio, así que no quiero que mi canal sea algo de burla. Por favor, tengan algo de respeto. Creo que están olvidando que también existen los ángeles caídos. Y ellos son los malos. Las hijas de Caín no son. Y es por eso que aunque mezcles hombres con hombres, nunca van a producir gigantes. Sí, claro, pero en el versículo 4 que acabamos de ver, que yo estaba explicando, dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres, la mezcla de ellos no es la razón por la que había estos gigantes. Entonces, a la luz de la Biblia, esa no es la causa. Incluso la Biblia también lo corrobora, porque dice que los nefilins que estaban en Canaán después del diluvio, y se supone que el diluvio fue por causa de toda la maldad y de la genética que se había corrompido, ¿no? Creo que ustedes dos necesitan ver más versículos. En Mateo 2:30 dice: porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Esto deja claro cualquier idea sobre la reproducción de los ángeles, pues porque no se casan ni se dan en casamiento. No tiene sentido eso de la reproducción con hombres. Y no estás abarcando toda la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1:12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, eso es como se debe traducir, a todos los que creen en su nombre. Y en el versículo 13 dice: estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, según este versículo, es hijo de Dios aquel que cree en su nombre. O sea, no solamente tiene que ver la carne, sino el espíritu.
Además, en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios es todo aquel que es guiado por el Espíritu. ¡Pégale! Interesante tu perspectiva, Patty, pero creo que estás olvidando el contexto, porque no está refiriéndose al sexo o a la reproducción, sino a la segunda venida y a los ángeles, y no a los ángeles que se cayeron cuando con Satanás. Y eso lo puedes ver en el complemento en Lucas. Aquí tengo el versículo. Lucas 20, 35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. De esta forma, el casarse y darse en casamiento aplica para los ángeles que están sujetos a Dios, no a los que no estuvieron sujetos. La expresión hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, pero de acuerdo siempre a su contexto. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios siempre se refiere a los ángeles caídos. Sin embargo, no así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hijos de Dios siempre se interpreta como las personas que aceptaron a Cristo y que tienen un nuevo nacimiento. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de hijos de Dios o Ben Elohim se encuentra en Job 1:6, en donde dice que vinieron a presentarse los hijos de Satanás, los Ben Elohim, a los cuales de ellos venía también Satanás. Aquí Satanás es malo y sin embargo es considerado un hijo de Dios. O por ejemplo, en el libro de Job también, en el versículo 38, en el capítulo 38 del 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Como ves, aquí otra vez está el término Ben Elohim o hijos de Dios, y está refiriéndose a los ángeles que estaban antes de la fundación de la tierra, lo que corrobora también que Ben Elohim siempre en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles, no a los hombres. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel 3:25, donde dice: el rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un Ben Elohim, o sea, hijo de los dioses. ¿Cómo es que un rey sabe la apariencia de un hijo de Dios? Eso significa que siempre en el Antiguo Testamento el Ben Elohim se traduce como ángeles o hijos de Dios. Ok, tengo una idea. Veamos el versículo 2. Dice: viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron de entre todas. Es más lógico pensar que te va a traer una persona de tu misma especie que de otra especie. Por lo tanto, es más lógico pensar que los hijos de Seth, que son los malos, iban a ser atraídos por hijas de su misma especie, hijas de Adán, a decir que los ángeles fueron atraídos por una especie que ni siquiera es suya. Entonces, haciendo la comparación con el capítulo 4 y 5, en el capítulo 4 tenemos la genealogía de Seth, en el cual se mencionan también mujeres. Sin embargo, en el capítulo 5 no se mencionan mujeres, y esos nombres de esas mujeres de hecho son muy reveladores para entender esto. Por ejemplo, tenemos el nombre de Ada. Ada significa ornamento, belleza, ataviarse con cosas, y esto nos puede dar esta interpretación que se corrobora con todos los capítulos de la Biblia, porque por ejemplo podemos ver que siempre la belleza es la que distrae a los hombres. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 33, 4, 6 donde el pueblo de Dios estaba en apostasía, y después de eso es que Dios les dice que se quiten todas sus joyas. Ese es el primer ejemplo. Tenemos otro ejemplo en Jeremías 4:30, en donde el pueblo está vestido con atavíos y Dios les dice que se lo quiten, porque eso es lo que se pone en contra de Dios: las joyas, el ornamento, todo eso. Después tenemos a Sila. Sila viene de la raíz Salal, que significa oscuro, sombra o refugio o reteñir. Sila está relacionada con la música, el baile, y está relacionada, además del baile, con la fiesta. Esto lo vemos, por ejemplo, en la fiesta de Herodes, donde se mandara a matar a Juan. Está relacionada ese baile, y toda esta música está relacionada también con el sonido, y esto lo vemos que lo produjo Tubal Caín.
precisamente Tubal-Caín es del linaje de Caín. Muy interesante, pero deberías ver la raíz. A la raíz viene de los Nefilim o Nafal, que significa caído o ser caído o tirado. Por lo tanto, siempre se refiere a los ángeles caídos de este modo. Además, si en la Biblia tuviera la intención de que decir los hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, ¿por qué no simplemente los llamó los hijos de Set? ¿Por qué le puso entonces los hijos de Dios? Lo que te hace investigar. Además, Dios dijo que todos los hijos de Noé eran justos. Si los hijos de Set hubieran también sido justos, también lo hubiera dicho Dios. Por eso, no es posible que los hijos de Set sean seguidores de Dios y por otro lado, se casen con las malvadas hijas de los hombres. Por lo tanto, si el problema eran matrimonios mixtos, entonces solamente Dios hubiera castigado a la línea de Set. Y entonces, Lobo, ¿quién tiene razón, Patty o yo? No lo sé. No sé cuál sea la conclusión. ¿A qué se refiere a los hijos de Dios? Porque viendo sus dos posturas, pues no sé, la verdad es que los dos tienen puntos bastante fuertes. Pero si hay que colocarnos en alguna postura, yo me colocaría en la postura de que los hijos de los hombres los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y esto pues por muchas razones que quizá ellos no mencionaron. Pero si hay que colocarse en alguna posición, esa es en la que yo me coloco yo. Y creo que la mejor posición en la que te puedes colocar tú quizás sea en la que te diga el Espíritu Santo, o la que te convenga más, la que Él te diga. Entonces, yo tengo mis razones. Por ejemplo, en la antigüedad se descubrió por lo que es en la escultura hombre-león. Los egipcios también así lo tienen. Esto da la idea de que la mezcla de animales y personas u hombres estaba en esa cultura. Quizá pues no creo que haya sido una moda, simplemente porque yo creo que lo veían, o sea, veían esa perversión genética que quiso hacer Satanás, porque recuerden que lo que quería hacer era pervertir esa genética, porque Dios le iba a mandar siempre a un hijo, a Eva. Entonces Satanás ver que al matarlos no iba a pasar nada, porque siempre le iba a Dios a reponer a su hijo, entonces tenía que de cierto modo romper esa imagen que tenemos de Dios. Por eso es que empezó a mezclar los animales con las personas y de ahí salió esta perversión genética. De hecho, a Satanás se le representa así, se le representa a un hombre con pechos de mujer, con la cara de chivo y haciendo no sé qué hace así o algo así, no sé qué hace con las manos. Entonces, esa mezcla, esas imágenes de hombres con bestias, pues es lo que estaba haciendo Satanás, y por eso Dios mandó el diluvio, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. E incluso también en otras culturas lo vemos. Por ejemplo, está el Minotauro. El Minotauro también es esa mezcla de como de toro o caballo con cuerpo de hombre. Con respecto al Apocalipsis y todo eso, dice que en la segunda venida de Cristo va a ser como en los días de Noé. Y es precisamente, yo creo que eso es lo que vamos a ver, esa perversión genética. Quizá vamos a ver ya personas mezcladas con partes de animales. No sé, digo, también las otras interpretaciones también se dan a que los tiempos de Noé era que se daban en casamiento, pero hombres con hombres, mujeres con mujeres, solamente les importaba como los disfrutes o placeres de la vida. Y en fin, hay muchas otras cosas en que podemos comparar, pero yo creo que eso es lo principal, ver la perversión genética que ya había en ese entonces, que en nuestros tiempos, bueno, ya puede ser bastante común. Ahora, entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? En realidad no tiene mucha, simplemente son de esos temas no centrales en la que no nos pueden quitar la fe o no nos pueden hacer que como hijos de Dios, hablando en el Nuevo Testamento, claro, ahora sí, no nos peleemos o no discutamos. Si crees que esta postura o crees la otra, pues está bien, mientras no perdamos que Jesús vino a la tierra a hacerse hombre para morir por nuestros pecados, para darnos salvación, y que Él es el mismo Dios. Entonces no hay por qué pelearnos con estos temas. Si ese tema central en el del que Dios, o como lo vimos ya en el otro capítulo, en el capítulo 5, que está escondido el Evangelio en los nombres, que dice el hombre es puesto en una celda o en una prisión, pero el Dios, y está condenado, pero el Dios bendito descenderá
y enseñará que su muerte traerá al hombre salvación o descanso. Entonces, mientras no perdamos ese enfoque de que Dios vino a rescatarnos por medio de Cristo y que Él mismo es Dios, entonces no hay problema con qué postura te apoyas. Simplemente pues hay que seguir investigando y seguir aprendiendo. Ahora, en este énfasis de seguir aprendiendo, yo les voy a decir también por qué otra de las razones yo creo que es más factible hablar de los hijos de Dios como los ángeles. Es que, por ejemplo, en el libro de Judas, en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos ángeles son a los que se les llamaba en el tiempo antiguo los hijos de Elohim. Ahí está bastante claro, o sea, esa es la razón por la que se les llamaba así, y está diciendo que esos son ángeles, son los que no guardaron su dignidad. Y esa es la razón por la que dice en el libro de Job que Satanás, como hijo de Dios, iba delante de él. Y también en ese libro es donde dice que los hijos de Dios se regocijaban al ver cómo Dios ordenaba y creaba todo. Y por ejemplo, también el libro de Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esas prisiones, pues quizá ahorita puede ser lo que es el centro de la tierra, no lo sé. Después hacemos un estudio de eso. Pero por ejemplo, en el libro de Pedro se le llama al Tártaro las prisiones de los ángeles que pecaron en los días de Noé, con este pecado específico. ¿Cómo y cuál fue ese pecado de esos ángeles? Bueno, en Sodoma y en Gomorra dice las ciudades vecinas, de las cuales es de la misma manera que aquellos ángeles habiendo fornicado. Entonces, la palabra que dice fornicado es una traducción incompleta, porque la palabra en griego no es porneia, sino exporneia, o sea, exfornicado, que significa fornicado contra natura. No fue una relación natural de fornicación dentro de un mismo género, sino una exfornicación, que se trata de una fornicación de una especie con otra. Una fornicación no solo entre individuos de la misma especie, sino cuando hay un uso entre otra especie y otra. Es lo que se le llama la exfornicación. No solo fornicación, es decir, es una abominación aún mayor. Y esta es una de las razones por las cuales yo creo que se refiere a los hijos de Dios como a los ángeles caídos. Después vamos a continuar con el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto todavía confirma la posición que yo tengo. ¿Para qué destruir a los animales si ellos no tuvieron nada que ver? ¿Para qué destruir a reptiles y todo eso si ellos no formaron parte de esta familia quizá de Set o de la familia santa? Después dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová? ¿Qué diferencia tiene de sus contemporáneos? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos. ¿Cómo es que un rey sabe cuál es la qué? Tenemos, por ejemplo, a Caín y a Abel. Ben Elohim o hijos de Dios se refiere a hijos de Dios en general. No. Ni por voluntad de varón ni de Dios. No, ¿cómo que ni de Dios? Sino de Dios. Borrar la otra parte. Ni por voluntad de Dios.